Desde que tengo memoria, he estado siendo atormentado por un espíritu, al que he denominado el glotón. Mi primer recuerdo de él se remonta a cuando era un niño de unos 9 años. En aquel entonces, vivía con mi padre y mis 2 hermanos gemelos, que eran casi 10 años mayores que yo, lo que significaba que no teníamos mucha interacción debido a la diferencia de edad. Nuestros padres trabajaban mucho y no teníamos mucho dinero, así que lo máximo que podíamos esperar en cumpleaños o eventos importantes era ir a un restaurante de comida mexicana tipo buffet. Fue justo en mi cumpleaños 9. Tan pronto como llegamos al buffet, me serví con entusiasmo todo lo que quería y me senté con mi familia para disfrutar de la comida. En un momento, tuve la necesidad de voltear. No sé qué me impulsó exactamente, pero al hacerlo, lo vi por primera vez, el glotón. Estaba al fondo del restaurante, en la última mesa. Era un hombre enorme, no solo en estatura, sino que también parecía padecer obesidad en niveles que iban más allá de lo normal. La silla en la que estaba sentado parecía demasiado pequeña para su enorme cuerpo, y sobre la mesa había una montaña de platos llenos de comida. Aunque me pareció extraño, decidí no mirarlo demasiado y continué con mi noche. Un mes después, volví al mismo restaurante por parte de la escuela. Esta vez, al ver al fondo del local, me encontré de nuevo con el glotón. Estaba sentado en la misma mesa, vestido de la misma manera y rodeado de una muy grande cantidad de platos. Esto me pareció bastante curioso, así que no pude evitar contárselo a mis amigos. Todos voltearon para mirar al hombre, pero cuando lo hicieron, ya no estaba. La mesa estaba vacía, sin ningún rastro de que alguien hubiera estado ahí. Fue como si hubiera desaparecido en cuestión de segundos, lo cual me pareció imposible. Sin embargo, decidí no darle demasiada importancia y seguí con mi día. Durante los siguientes meses, no volví a verlo. Fue hasta el cumpleaños de mis hermanos gemelos que regresamos al restaurante. Todo parecía normal hasta que sentí la necesidad de volver a mirar hacia aquella mesa. Y ahí estaba de nuevo, exactamente igual que la primera vez, misma ropa, misma cantidad de platos. Esta vez, decidí mantener mi mirada fija en él e intenté llamar la atención de mis hermanos, pero ninguno me hizo caso. Miré a mi papá y le dije que volteara, pero ya no estaba tampoco ahí. Traté de contárselo a mi familia, pero ninguno me creyó. Pensaron que eran fantasías de un niño, pero yo sabía lo que había visto. En el cumpleaños de mi mamá, unos 3 meses después, volví a verlo. Esta vez, me di cuenta de más detalles. A pesar de no levantarse de la mesa, siempre tenía un plato nuevo de comida. Además, noté que comía sin usar cubiertos, metiendo las manos directamente en la comida y luego llevándola a la boca. Cada vez que lo miraba más detenidamente, más repulsivo me resultaba. Hubo puntos durante la noche en los que simplemente ya no pude seguir mirándolo. La situación me resultaba tan repulsiva que perdí el apetito ese día. La siguiente vez que planeábamos ir a ese buffet, era por mi cumpleaños. Yo decidí decirles a mis padres que no tenía ganas de ir ahí, que ya estaba cansado de la comida mexicana, y les sugerí que buscáramos otro restaurante buffet. Honestamente, lo que solía ser uno de mis lugares favoritos se había convertido en algo repulsivo para mí, solo por la idea de encontrarme con ese hombre desagradable. Después de buscar un rato, encontramos un buffet de comida china que no nos pareció malo. Estaba emocionado por probar algo nuevo, así que rápidamente tomé una bandeja y empecé a servirme. Sin embargo, algo dentro de mí me hizo imaginar por un momento que ese hombre desagradable podría estar ahí también. Casi por instinto, volteé hacia donde estaba la mesa del restaurante anterior y para mi sorpresa, ahí estaba de nuevo, vestido exactamente igual y comiendo de una manera repugnante. Decidí fingir que no estaba ahí y disfrutar de la comida con mi familia, pero no podía evitar voltear de vez en cuando hacia su mesa. En una de esas ocasiones, noté algo que realmente me perturbó. En el buffet había una opción de almejas que nadie de mi familia había tomado, pues mi mamá dijo que no debían ser muy frescas y podríamos intoxicarnos,
este hombre sí las estaba comiendo, pero no de una forma normal. Se las metía a la boca con todo y coraza, y podía escuchar el crujir de las conchas rompiéndose dentro de su boca. Era impresionante y repulsivo al mismo tiempo. Estaba tan anonadado por lo que estaba presenciando, que simplemente no podía apartar mi mirada de aquel hombre. Algo dentro de mí esperaba que de su boca comenzara a salir sangre, como pasaría normalmente si cualquier persona intentara machacar algo así con su boca. Sin embargo, eso no sucedió. Creí que al menos se detendría, puesto que los dientes deberían dolerle, pero tampoco ocurrió. El hombre siguió comiendo todo lo que tenía frente a él, sin mostrar señales de incomodidad. Por un momento, intenté desviar la mirada y proseguir con mi día, tratando de que esta situación no me arruinara mi cumpleaños. Sin embargo, algo dentro de mí estaba realmente impactado por esta situación y en algún momento de la noche volví a voltear, solo para verificar si el hombre seguía ahí, y sí, efectivamente seguía ahí. Parecía que estaba comiendo camarones, solo que tal y como había ocurrido con las ostras, se los estaba comiendo enteros sin quitarles la cáscara. Al ver esto, simplemente no pude seguir ignorándolo. Sabía que debía compartirlo con alguien y sentía que alguien más debía verlo, así que sin dejar de mirarlo, comencé a agitar a mi mamá por el hombro para llamar su atención y que también lo viera. Cuando mi mamá me preguntó qué me pasaba, rápidamente le dije que mirara a ese hombre de la última mesa. Ella volteó y esa fue la primera vez que alguien ajeno a mí pudo verlo. En ese momento, me sentí bastante aliviado porque incluso llegué a pensar que solo me lo estaba imaginando. Mi madre lo notó y al igual que yo, le pareció demasiado desagradable que aquel hombre estuviera comiendo de esa manera. Aunque en realidad, dado que eran solo camarones, a ella no le pareció tan impactante que se los estuviera comiendo sin quitarles la cáscara, pero aún así, sí me dijo que era muy desagradable y también me dijo que ya no lo mirara, porque era demasiado descortés mirar a una persona mientras está comiendo. Casi de inmediato intenté contarle lo que había visto acerca de las ostras que ese hombre se había comido. Aunque mi madre me dijo que eso no podía ser posible y que lo más probable es que hubiera visto mal, que tal vez vi que se metió los caparazones a la boca, pero que lo más probable era que no los había masticado, puesto que nadie podía hacer eso. Durante un largo rato, realmente me esforcé por no volver a voltear hacia la mesa donde estaba aquel hombre, sin embargo, algo dentro de mí realmente quería volver a observarlo. Así que lo hice. Pero esta vez, vi algo diferente. Lo que vi en ese momento fue algo incluso más perturbador de lo que había visto en mis últimos vistazos. Pude darme cuenta de que aquel corpulento hombre me estaba mirando fijamente. Era la primera vez en todo el tiempo que lo había visto, que no estaba comiendo. Solo estaba ahí sentado, con su cabeza girada en mi dirección, mirándome sin siquiera parpadear. En cuanto ambos hicimos contacto visual, pude sentir un escalofrío muy grande dentro de mí. Rápidamente volteé hacia donde estaba mi madre para informarle lo que estaba pasando. Sin embargo, en cuanto mi madre volteó, tal y como las otras ocasiones en las que había intentado llamar la atención de alguien, el hombre ya no estaba en aquella silla. Aquella mesa estaba totalmente vacía, como si nadie hubiera estado ahí. Mi mamá me dijo que lo más probable era que hubiera visto mal, o quizás había visto a otra persona que se le parecía mucho, pero que no debía preocuparme porque aquel hombre de seguro se había ido. Estaba empezando a tranquilizarme, debido a que suponía que como en las otras ocasiones en las que había desaparecido, ya no lo volvería a ver. Sin embargo, mientras estaba comiendo, volví a sentir algo muy extraño. Era como si alguien me estuviera viendo. Así que volteé hacia diferentes direcciones. Aunque al principio no vi a nadie, cuando volteé a la entrada, vi que aquel hombre ya no estaba sentado. Aunque traía la misma ropa de siempre, estaba de pie, mirándome fijamente. Fue un momento incómodo. Desvié la mirada por unos segundos con la intención de volver a decírselo a mi mamá. Sin embargo, por un momento se me cruzó por la cabeza que al igual que la vez anterior, iba a desaparecer.
Así que volví a mirar rápidamente hacia esa dirección, solo para darme cuenta de que ya no estaba ahí. Pero, aunque aquel hombre ya no estaba ahí, seguía sintiendo esa sensación de que alguien me estaba mirando. Así que de nueva cuenta, volví a mirar hacia diferentes direcciones. Esta vez lo vi parado en otro lugar, básicamente en el otro extremo del restaurante. Era algo imposible que un hombre de tal magnitud hubiera podido moverse tan rápido y sin ser notado. Pero así era, y no solamente eso, sino que muy pronto me di cuenta de que cada vez que desviaba la mirada y volvía a buscarlo, podía localizarlo en algún punto de aquel restaurante. Pero eso no era lo peor. Cada vez que lo miraba, parecía acercarse cada vez más. La verdad no era mucho. Era como si fuera solo 1 centímetro o 2 cada vez, pero aún así, era algo que después de un rato se notaba y realmente me resultaba aterrador. De lo asustado que estaba en ese momento, fingí que me dolía el estómago y que me sentía muy mareado para que mis padres decidieran que era hora de salir del buffet. Así que volvimos a casa y yo estaba realmente esperanzado en que al volver a casa, toda aquella pesadilla terminara. Por el resto de esa noche, ya no vi a ese hombre. Al día siguiente, cuando volví a la escuela, un poco más tranquilo, le conté la experiencia a un amigo, el cual me dijo que eso sonaba aterrador. Sin embargo, pude notar que mi amigo no le dio demasiada importancia. El día escolar transcurrió con normalidad hasta que llegó la hora del recreo. Recuerdo bien claro cómo en mi escuela, todo el mundo se amontonaba en la pequeña tienda para ser los primeros en conseguir su almuerzo, y yo no era la excepción. Rápidamente corrí junto con mi amigo, pero para mi desgracia, en ese día quedamos hasta atrás de la gran fila, haciendo que tuviéramos que esperar un poco a que la gente abriera espacios. Estaba parado, esperando mi oportunidad de poder entrar, cuando de repente sentí de nuevo aquella sensación extraña que había sentido en aquel restaurante, como si alguien me estuviera mirando fijamente. Así que aterrado, comencé a voltearme en diferentes direcciones, solo para darme cuenta de que efectivamente ese hombre estaba ahí parado en una de las esquinas, con la misma ropa, pero lo que realmente me preocupaba era que ahora estaba mucho más cerca. Ya podía distinguir perfectamente cada uno de sus rasgos. Puedo jurar que estaba a tan solo unos 5 o 6 metros de distancia. Me estaba mirando fijamente y rápidamente agaché la mirada, y cuando volví a mirar, aquel hombre ya no estaba. Se podría decir que ese fue el inicio de lo que sería una gran pesadilla, puesto que desde ese momento, cada vez que sentía aquella sensación de que alguien me miraba, lo veía más y más cerca. Rápidamente pude darme cuenta de que aquel hombre parecía que me seguía únicamente en sitios donde se servía comida, como restaurantes, cafeterías, tiendas, e incluso una vez en la cocina de mi propia casa. Intenté contárselo con mucha desesperación a mis padres y hermanos, sin embargo, ninguno de ellos me creyó. Me sentía muy solo, pero lo peor vino cuando aquel hombre estaba a tan solo unos cuantos pasos de mí. Recuerdo exactamente el día en que estuve con aquel hombre frente a frente. Estaba en la escuela y aunque había sido demasiado cuidadoso para que mi amigo me comprara mi comida y así no tener que acercarme al área de la tienda de la escuela, ese día mi amigo no había asistido a la escuela y como no había desayunado en casa, tenía mucha hambre. Así que después de pensarlo por un largo rato, decidí que iría a comprar. Sin embargo, al entrar al terreno de la tienda, sentí claramente como alguien me estaba mirando. Yo estaba consciente de que aquel hombre ya estaba demasiado cerca, pero también era consciente de que avanzar 1 metro le tomaría unos cuantos días y hasta donde yo tenía entendido, estaba más o menos a unos 2 metros de mí. Así que pensé que no habría mucho problema, y también por ende decidí no voltear, ya que creía que solamente se acercaba en cuanto yo miraba. A pesar de sentir constantemente que me estaba mirando, me mantuve firme y en esta ocasión no volteé ni una sola vez. Compré mi almuerzo y pensé que podría correr rápidamente hasta salir del área de la tienda de la escuela. Sin embargo, cuando me di la vuelta, choqué contra la enorme barriga de aquel hombre. Era una imagen simplemente aterradora. Lo tenía frente a frente. Era mucho más grande y corpulento de lo que se veía a simple vista y, por lo que recuerdo,
Olía como aceite quemado. Estaba tan asustado, pero aún así no podía dejar de mirarlo. En cuanto ambas miradas se conectaron, ya no recuerdo más. Según lo que escuché cuando desperté en el hospital, me dijeron que me había desmayado, pero nadie había visto al hombre. Aterrado, volteé a ambos lados esperando verlo, pero ya no lo vi. Así que ya no seguí insistiendo en el tema y me dejaron volver a casa. Durante ese día, ni siquiera me atreví a poner un pie en la cocina de mi casa por el miedo que me ocasionaba ver de nuevo a aquel hombre. Mi mamá fue lo suficientemente empática como para dejarme comer en mi propia habitación. Así que ese día me fui a la cama satisfecho, pero también me quedé pensando si lo que había visto realmente había pasado en realidad. Batallé un poco en dormir, pero finalmente lo logré. Sin embargo, aquella madrugada, cerca de las 3 de la mañana, desperté de golpe. No había soñado nada aterrador en particular. Sin embargo, había un problema, tenía mucha hambre. Era mucha más hambre de la que había sentido en toda mi vida. Era como si no hubiera comido en días y pudiera comer todo lo que estuviera enfrente. Al principio intenté ignorarla, pero simplemente no se iba. Así que sin más remedio y cargado únicamente con un hambre voraz que no me dejaba pensar claramente, volví a entrar en la cocina para buscar algo que pudiera comer. Tenía tanta, pero tanta hambre que ni siquiera me acordé de aquel hombre. Caminé directamente hacia el refrigerador y lo abrí. No había mucho más que un traste con espagueti que mi madre había hecho para la comida. Al principio pensé en calentarlo en el microondas, pero mi hambre era tanta que no quería esperar ese tiempo. Así que lo destapé y comencé a comerlo totalmente frío, ni siquiera usé ningún cubierto, estaba comiendo con las manos y no paré hasta que el traste, que albergaba al menos 4 porciones, quedó totalmente vacío. Pero en ese momento eso no me importó y la única razón era porque tenía mucha más hambre. Rápidamente abrí de nuevo el refrigerador esperando encontrar algo más, pero no había mucho más que algunas verduras como tomate, cebollas y asimismo un galón de leche de 10 litros. Sin pensarlo mucho, comencé a beber directamente del mismo hasta que lo vacié y aún así no era suficiente, necesitaba más comida y lo sabía. Aunque sabía que debía parar, simplemente no pude hacerlo y terminé comiéndome casi todo lo que había en el refrigerador, sin importar que no fuera precisamente un platillo. Comí incluso cebollas, tomates crudos e incluso un bote de salsa a solo cucharadas. Y aún así, al terminarlo, seguía sintiendo muchísima hambre. Casi como si estuviera totalmente desesperado, comencé a comer cosas que definitivamente no eran comida, como esponjas para lavar trastes e incluso comí fruta de cera. Mi mamá escuchó los ruidos durante la madrugada y bajó a ver qué era lo que estaba haciendo. Al ver lo que hacía, me detuvo inmediatamente, preguntándome qué me pasaba. Sin embargo, era como si algo se hubiera apoderado de mí y simplemente le repetía constantemente que tenía mucha hambre y que debía quitármela. Mi madre, sin saber qué hacer, me llevó a mi habitación y me dijo que no podía seguir comiendo de esa manera. Tengo un claro recuerdo de que una vez en mi habitación, comencé a masticar papel de un cuaderno con la esperanza de lograr apaciguar un poco la creciente hambre que estaba comenzando a tener. Simplemente no podía dejar de estar masticando algo sin que sintiera como mi estómago rugía desesperadamente. A la mañana siguiente, cuando mi madre se dio cuenta de que me había terminado una libreta entera, intentó acudir a un especialista. Sin embargo, ningún doctor podía decir exactamente qué era lo que tenía. Mi abuela me dijo que seguramente esto era obra de algún espíritu, por lo que me llevaron con una señora que hacía limpias. Ella nos confirmó que traía algo dentro de mí, que me obligaba a comer de esa manera y que era como un parásito. Sin embargo, como recién había entrado, era relativamente fácil de sacar. Se tardaron cerca de 5 horas haciendo diferentes tipos de limpias y rituales, y al final de todo, dejé de sentir hambre. Además, aquella señora me dio una pulsera roja, la cual me dijo que jamás debía quitarme, pues aquel hombre que me rodeaba no podía acercarse a mí con ella puesta.
Desde entonces, no me he quitado aquella pulsera bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, aseguro que cada vez que voy a algún restaurante, puedo ver a aquel hombre sentado en alguna mesa lejos de mí, como si estuviera esperando pacientemente el momento en que me quite la pulsera. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.